¿Listos? No, pues sí, patrón, pues, no podemos. A cada rato dice que le va a verlo. Pues vengo y se voy a verlo. Así son los patrones, hermano. Así nos pasan fotos que hay con mi tío, güey. Esa excusa es la que yo conozco más. Vamos a empezar la clase. ¿Tienes una hora? Sí, aquí tengo. ¿Tienes una hora? ¿Viste? No, sí. No me creo que me ¿Así? sienten uno, Sí. no se haya sentado en algo. Esa es la clase del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 20. Es todo el capítulo más que todo. Vamos a orar para dar inicio. Hermano Osvaldo, dirígenos la oración. Gracias, Señor, por traernos con vida. Aquí con los hermanos. Nos ayude, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, y entender más. Bien, Padre. Te agradezco por todo lo que has hecho con nosotros. Danos vida, danos fuerza, Señor. Gracias, Padre. Gracias a ti, Señor. Amén. Gracias, Dios, Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más juntos los hermanos en armonía para introducirnos, Señor, al misterio de tu palabra. Estamos deseosos de una palabra fresca, estamos deseosos que tu palabra sea, Padre, exaltada en esta hora para todos nosotros, para que podamos introducirnos, Padre, a la gran bendición de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, los que no pudieron venir, Padre, guárdalos. Tú sabes la intención, Padre, y tú sabes el corazón de cada uno de ellos. Tú escudriñas, Padre, hasta lo profundo del alma. En tu nombre empezamos esta clase sabiendo que tú tienes el control de ella y tú te has de glorificar en ella. Te pedimos misericordia por las naciones de esta tierra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, omnipotente Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Si ustedes se recuerdan, hemos estado leyendo Hebreos capítulo 6 desde que empezamos nuestra clase. Creo que hasta ya se lo tienen memorizado. Por tanto que hemos leído, ¿verdad? Hebreos capítulo 6. Leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero las que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí vamos a leer. Nuestra clase de hoy va a terminar en este versículo, el versículo 8. Ahora leamos otra vez el 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Vamos a estudiar la hoja. Ya pueden sentarse. Estuve en la clase anterior, no tuvimos clases y yo le estuve pidiendo a Dios que me diera tiempo, porque les voy a decir mentiras. Todo vino de parte de Dios que no estuviéramos la semana pasada, porque
le estuve pidiendo mucho a Dios por esta clase. No es fácil pararme aquí con ustedes y darles lo que yo pienso acerca de la Biblia. Es un compromiso muy grande para mí hablar de la Biblia, porque a mí se me va a demandar cuentas cuando yo muera. Cuando yo muera, Dios me va a pedir cuentas a mí especialmente, no solo porque soy cristiano, sino porque estoy hablando de la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros, los que predicamos o los que enseñamos la Biblia, seremos juzgados con nuestras propias palabras. ¿Sí me entienden? Cuando yo vaya a presentarme ante el tribunal de Cristo, Jesús me va a juzgar conforme a lo que yo mismo enseñé. Entonces para mí es un gran reto y un gran compromiso, que a veces me tiemblan las patas y no es por miedo, sino que, bueno, sí es por miedo, pero no el miedo al público, ¿verdad? Sino el miedo a las cuentas que les voy a entregar yo a Dios por lo que yo hable, porque lo que yo hable va a ser bien o va a ser una maldición para mi vida. Entonces, lo que quiero dejarles en su corazón es que tomen su tiempo para buscar de la presencia de Dios. No hagamos las cosas a nuestro propio gusto, hagamos las cosas al gusto de Dios. Para eso tenemos que estudiar la Biblia, para que no hagamos nuestro propio gusto. Si nosotros hacemos nuestros propios gustos, estaríamos haciendo nuestra voluntad. Pero si estudiamos la Escritura y lo que Dios quiere que hagamos, entonces no haremos nuestra voluntad, sino haremos la voluntad de Dios. La Biblia dice, no se conformen a este siglo, sino transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable y perfecta. Tenemos que escudriñar la Escritura. Nunca tenemos que aburrirnos de ella, sino cada día tener hambre más y más. Si un día usted tiene aburrimiento por leer la Biblia, o tiene usted algún momento aburrimiento por leerla, hasta que se queda dormido al leer la Biblia, alértese. Eso se llama muerte espiritual. Está seco por dentro, aunque por fuera usted tenga la emoción, y por dentro debe estar usted muerto si usted no tiene el deseo de buscar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela a Cristo. La Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque a usted os parece que ahí tenés la vida eterna. Jesús dice, pero ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Y si queremos conocer a Jesús, tenemos que escudriñar la Escritura, el carácter de Dios. Este compromiso, hermanos, que nosotros los predicadores tenemos, es una bendición, pero a la vez es algo muy alarmante. Pero vamos a introducirnos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Leamos el verso 1 y 2. Dejando la orilla y aprendiendo a nadar en aguas profundas. Ahí va una coma, discúlpeme. Los creyentes nacemos de nuevo. ¿Qué hacen los creyentes? Los creyentes nacemos de nuevo. Cuando un creyente nace de nuevo, se vuelve un cristiano. Primero somos creyentes, pero cuando nacemos de nuevo, nos volvemos cristianos. El nuevo nacimiento no se efectúa solamente bajo las aguas del bautismo. Este bautismo es el símbolo del arrepentimiento. Pero cuando nacemos de nuevo, estamos demostrando que Cristo ha transformado nuestro corazón verdaderamente. Fluye el amor de Cristo en nuestro corazón. Eso es nacer de nuevo, porque nacer de nuevo no solo es nacer del agua, sino también nacer del Espíritu. El que naciere del agua y del Espíritu entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Ahora dice, dejando la orilla. ¿A qué me refiero? La orilla del río, ¿verdad? O la orilla del lago. Dejando la orilla y aprendiendo a nadar en aguas profundas. Si ustedes se acuerdan que cuando bien se sabe que alguien que solo se mantiene en la orilla nunca va a aprender a nadar. Se va a mojar los pies, se va a mojar todo su cuerpo, se va a poder bañar, pero nunca va a aprender a nadar. Se va a quedar en este lado de la orilla y nunca va a poder estar al otro lado de la orilla del río. Y no sabremos qué hay del otro lado del río si no aprendemos a nadar y cruzamos. Entonces,
Debemos dejar la orilla y aprender a nadar en aguas profundas. Los creyentes nacemos de nuevo. Esto quiere decir que hay momentos donde somos como recién nacidos. Hay momentos que somos como recién nacidos, ajenos de muchas cosas. Pero el escritor nos aconseja a sobresalir, a no dar vueltas en un círculo. Leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios. Por tanto ya, dejando los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Dejemos la orilla y vamos a la otra orilla. Crucemos el río, está diciendo el escritor. Dejando ya esta orilla, vamos a la otra orilla. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez, sigue diciendo el versículo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, o de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos o del juicio eterno. Lo que quiere decir el escritor es, no estemos aquí mismo dando vueltas en lo mismo. Estamos estudiando la Biblia, pero nos quedamos solamente en el estudio y no en la práctica. No vamos al otro lado de la orilla. No vamos a ver lo que va del otro lado de la orilla y no vamos a perder una gran bendición. Dejando ya este lado de la orilla, vamos adelante. Y no tratando de caer en las mismas cosas. No tratando de dar vueltas en las mismas cosas, sino dejando esto. No quiere decir que lo vamos a abandonar, sino que avanzando más que todo. Avanzando. Eso es lo que la esencia de este versículo 1 y 2 del libro de Hebreos. Vamos al versículo, vamos a la hoja. ¿Ya entendieron el versículo 1 y 2? Salgamos de esta orilla, vamos a la otra orilla. Dejemos lo primero, vamos a lo segundo. ¿Va a empezar a acabar esta clase? Vamos a la segunda clase. Aleluya. Verso 3. Quiero que leamos el verso 3. Bueno, aquí dice verso 3, 4, 5 y 6. El título del verso 3 es los riesgos de mantenerse siendo un niño en la fe. Hay riesgos de mantenerse siendo un niño de la fe. ¿Por qué? Un niño es indefenso. Al niño lo pueden engañar fácilmente. En Guatemala hay una fama que se llama los robachicos. Se robaba a los chamaquitos que les ofrecía juguetes, no sé, das paletas y se los llevaba a sacar las tripas. Es que los niños los pueden engañar fácilmente. Y los niños, bueno, son niños inocentes, ¿verdad? Ellos no tienen conocimiento de esas cosas. Pero hay un peligro de mantenernos como niños en la fe. Hay una gran diferencia entre ser como un niño a ser un niño. Porque la Biblia dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de los cielos. La diferencia es que dice, el que no recibiera el reino de Dios como un niño. No quiere decir que tienes que ser niño para entrar al reino de los cielos, sino tienes que aprender sus características de un niño. Como los niños que ellos se pelean un rato y luego se reconcilian, no se acuerdan de lo que le hicieron a su enemigo, aman genuinamente, son sinceros, porque dice el dicho popular, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no quiere decir que vas a ser un niño, sino vas a actuar con las características de un niño. ¿Sí me entiendes? No se está contradiciendo las dos enseñanzas, solo estamos utilizando esos métodos para poder ampliar el conocimiento acerca de ese tema, como agarrar otros puntos para que podamos entender ciertos temas profundos. Pero tenemos que dejar de ser niños en la fe. Ahora vamos al verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El verso 3 es muy pequeño, pero déjenme decirles que es tan importante este verso. Hermano Daniel, ¿por qué no me busca 1 Corintios 3, el capítulo 3, versículo 6? Y usted, hermano, lea el versículo 7 de Corintios, capítulo 6. Sí. 1 Corintios 6. 1 Corintios 3.
¿Todo el 3 o solo el capítulo? El capítulo 3 y el versículo 6. Si usted va a leer el versículo 7. Yo planté. Permítame un momento, esto se lo dice que lo lea. Sorry, hermano. Nada más que quiero que entremos. Dice, 7, ¿va? sí, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto es porque Dios es el que da el crecimiento. Ahora, déjenme decirles una cosa. Lo primero que dijimos es, dejemos esta orilla y vamos adelante a la otra orilla. Aprendamos a nadar en aguas profundas para cruzar la otra orilla. Lo segundo es, tenemos de depender de alguien. Sí, cuando yo aprendí a nadar, ya me moría, ¿verdad? Y tuve que depender de un hermano porque me enseñara a nadar. Tuve que depender de mi hermano. No específicamente de uno porque tengo 8. Entonces no sé. Pero tenemos que depender de alguien para aprender a nadar. Que nos enseñe. O que nos rescate cuando andamos ahogándonos en pocas palabras. Hay que. Sí. Y el versículo dice, y vamos a cruzar la orilla si Dios lo permite. Esto quiere decir que nosotros debemos depender de Dios para poder aprender a nadar, para poder aprender a cruzar del otro lado de la orilla. Que va a estar en Dios el darnos el permiso para cruzar al otro lado de la orilla. ¿Qué dice el versículo 6, hermano? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, el 7. Versículo 7, ¿verdad? 7. En cuanto 6. 6, 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros Siga. que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? 3, 6, 7. ¿Está en el 7? El agravio, Así que ni. Ajá, sígale, ¿verdad? sí. Siga, hermano. El agravio porque no sufrís más bien el ser defraudados. Así es. Está leyendo el 5, ¿no? Sí, Pero está ahí. Vamos con el primero. Porque Pablo dice en 1 Corintios, Apolos sembró, ¿verdad? Apolo regó, Apolos regó. pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y el 7 qué dice? Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así es. Es importante que veamos estos versículos. Dice que uno puede hacer una cosa, otro puede hacer otras cosas, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, ustedes pueden estar en las clases como estas, es bueno. Es bueno estar en las clases. Ustedes pueden ir a orar a la montaña como es de costumbre, y es bueno ir a orar a la montaña. Ustedes pueden ir a la iglesia todos los domingos o los jueves. Es bueno ir a la iglesia porque ahí es donde Dios nos edifica. El crecimiento lo da Dios. Y Dios no lo da por nuestra religión, lo da por nuestra entrega a su presencia. ¿Sí me entienden? Esto va a ser genuino. El crecimiento viene de Dios. Porque ni el que siembra es algo, ni el que lo ciega, sino Dios el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Ahora, queremos cruzar de este lado del río y al otro lado del río, necesitamos que Dios nos enseñe a nadar. Necesitamos que Dios, el Espíritu Santo nos guíe con su presencia, para que no tropecemos con piedra. Porque la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Tenemos que habitar bajo el abrigo de Dios. Estar bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque sabemos que si Dios va con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. Pero si ustedes quieren ir con sus propias fuerzas, en sus propios caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines, a veces fines de muerte. Pero la Biblia también dice, encomienda a Jehová tus caminos.
Entonces, si ustedes tienen planes, encomiéndenselo al Señor Jesucristo para que vayan bajo su cobertura. Aprendamos a nadar en aguas profundas, pero no con nuestras fuerzas, sino recibiendo la fuerza que viene de parte de Dios. Con la medida que Él nos dé. Porque Dios no va a ponernos carga a nosotros que no vamos a poder sobrellevar. Imagínense usted ponerle a un niño de 6 años que cargue un quintal de maíz. No, lo va a quebrar su padre. Va a rodar ahí. Si es que se levanta, ¿ves? No, hermanos. Así es. ¿Van ustedes a buscar al diablo para echarle guerra y van a terminar mal? No, ¿verdad? Ustedes van a ir conforme a la medida que Dios les dé. Dependamos de Dios enteramente. Dependamos de que Él nos dará el crecimiento. Dependamos de su amor para poder aprender a nadar y cruzar al otro lado de la orilla. Porque sabemos que si Dios va con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. 4. En el versículo 4, ¿verdad? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo, para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vituperio quiere decir vergüenza pública. Y exponiéndolo a la vergüenza pública. Estos dos versos quieren decir, no quieren decir que sea imposible para Dios, sino que es imposible que los hombres busquen a Dios por sus propias fuerzas. Vamos a ponernos a meditar en los versículos 4, 5 y 6. Porque dice que es imposible que los que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Quiero que hablar de esto de manera gráfica o de la manera más fácil para entenderlo, porque dice, es imposible que los que fueron iluminados, está refiriéndose a las personas a las cuales se les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo los tocó y ellos tuvieron arrepentimiento en su corazón y creyeron. Esas personas, porque Dios los iluminó. Y luego dice, y gustaron del don celestial. La Biblia dice gustaron, pero no dice que lo comieron. Una cosa es probar algo, otra cosa es comer algo que entra dentro de uno. Probarlo lo está probando, ¿verdad? Pero comerlo, saborearlo así. Saborearlo es una cosa y nutrirnos de algo es otra cosa, ¿verdad? Antes de hacer una fiesta, le dicen uno, pruebe la tola, ¿cómo está? Y prueba la atol tantito, ¿verdad? Sí. Pero no se nutre del atol, solo lo está probando. Sí, lo está probando. Esas personas no han comido de la palabra, no han crecido. Son cristianos que están empezando. Estas personas dicen que solo probaron del don celestial. Para esas personas que están como niños empezando con sus primeros pasos y caminando en las cosas de Dios y caen, es imposible que sean renovados otra vez. No porque Dios no tenga misericordia de ellos, sino porque les cuesta levantarse. A ellos les cuesta levantarse. Ellos crean tantas excusas para alejarse de Dios. Primero dicen, no, yo ya probé la religión, ahí no hay nada bueno para mí, todo el mundo es hipócrita. Lo segundo que ellos dicen, no, Dios me defraudó, porque la Biblia dice, al hombre le va mal y le echa la culpa a Jehová, dice la Biblia en el Proverbios. No, dice, Dios nunca me ayudó, dice la gente, ¿verdad? Lo segundo que dice, no tengo tiempo, porque yo trabajo y entonces no me da tiempo de ir a la iglesia y no me da tiempo de... Pero cuando ya, porque dice trabajo, ya que no se acaba el trabajo, luego se mueren. Sí, porque luego del trabajo, ¿qué más? Sí. Entonces, como continuamos, ¿verdad? Estas personas que están así indefensas en la fe y Satanás llega a sus vidas
caen en el pecado. Para esas personas es imposible que ellos se levanten, que se renueven. Dice, sigamos leyendo. Y fueron partícipes del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo los bautizó. Esto quiere decir que el Espíritu Santo los tocó cuando se arrepintieron. El versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra. Escucharon la palabra de Dios. Iban a la iglesia. Escucharon la Biblia. Ellos saben quién es Dios. No son unos ignorantes. Ahora, ¿qué quiere decir? Y de los poderes del siglo de venidero, escucharon que Dios sana, vieron ellos mismos que Dios sana a los enfermos, ellos vieron la mano de Dios moverse en medio de situaciones, y aún así ellos recayeron. El 6, y recayeron, dice el 6. Sí. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Quiero que vean lo que dice el 6, porque el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No quiere decir que no sean renovados de su vida espiritual, sino que ellos ya no se van a querer arrepentir. Ellos no van a renovar su arrepentimiento. Ellos ya no se van a querer reconciliar. Y al final de cuentas, dice la palabra de Dios, el que es reacio a las reprensiones será cortado de repente. Sin que nadie sepa, se falleció. Y Dios lo estuvo esperando, ¿verdad? Por eso es que nosotros alertamos a los hombres de que Dios los está llamando, porque puede ser el último día de que ellos vean la luz del sol. Uno dice, ¿verdad? Mañana lo hago. Cuando uno le dice que acepta a Cristo en su corazón a las personas, mañana lo voy a hacer. Yo no puedo. Y resulta, hermanos, que ese día se muere. Y es que cuando uno está joven, uno no se piensa morir. Es lo último que uno piensa. Porque la muerte se reconoce para el cuerpo como un asunto externo cuando se refiere a uno mismo, pero un asunto natural cuando se refiere a otras personas. Sí, claro, todo el mundo va a morir, pero no yo. Uno nunca piensa en eso. Y 10 de cada californiano en esta tierra se muere. O sea que todos se mueren, pues. Todos nos vamos a morir un día. Y se acaba el tiempo. Y gustaron de la palabra de Dios y recayeron, renovados para arrepentimiento. Dice, y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza. Por eso es que es imposible, ¿verdad? Y él dice, estos dos versos no quieren decir que sea imposible para Dios, sino que es imposible que los hombres busquen a Dios por sus propias fuerzas. Como al principio dijimos, y esto haremos si en verdad Dios lo permite, versículo 3. Todo depende si Dios nos da la oportunidad, porque no es para el que quiere, no es para el que corre, sino para Dios que tiene misericordia. Por eso es que este es el tiempo agradable y perfecto de buscar de Dios. No es mañana, mañana ni siquiera existe todavía. Es ahora que estás vivo, mientras hay tiempo. Hay que aprovechar este momento, porque puede ser el último día que tengamos para buscar de la presencia de Dios. Para los cristianos es una alegría morir, pero para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ni siquiera saben a dónde van, ni de dónde vienen. Hay una frase muy hermosa que dice, bueno, no tan hermosa, pero hay una frase que dice, la tierra es el único infierno de los cristianos. Y es el único cielo de los inconversos. Este va a ser el único dolor que vamos a tener en la tierra, si es que están sufriendo por Cristo, ¿verdad? Si sufren el agravio. Y este va a ser el único paraíso que va a tener la gente. Por eso es que ustedes escuchan a muchas personas que dicen, hay que gozar la vida porque solo hay una. Y tienen razón, tienen razón. Este va a ser el único paraíso que tienen. Porque después de que mueran y nunca se acerquen a Dios, van a tener que pasar su vida alejados de Dios para siempre. En el fuego eterno. Y no es algo que sea algo que nos alegre a nosotros. No. ¿Acaso nosotros no nos entristeciéramos? No nos entristecimos cuando deportan a nuestros hermanos a Guatemala, ¿verdad? Tanto que cuesta llegar acá, tanto que cuesta financieramente, y los deportan, ¿verdad?
Imagínense lo que cuesta mirar a un hermano nuestro que es de nuestra carne, que vivió y comió a la par nuestra, irse al infierno.